Bien, bienvenidos, buenas noches, muchas gracias por la confianza, muchas gracias por la paciencia y este tiempo que nos están dedicando para participar de este webinar sobre un tema muy específico, pero también muy interesante, como es la gestión de proyectos de ingeniería y construcción a través de metodologías que adquieren el nombre de FEL, Front-End Loading, y EPC, Engineering, Procurement and Construction. ¿Qué es lo que sobre qué va a ser la presentación, qué es lo que vamos a tratar en este webinar de aproximadamente 60 minutos? Primero necesitamos darle un lugar al proyecto para entender después qué función cumplen las metodologías FEL y todos los conceptos vinculados con el EPC. Entonces, primero hay que entender el proyecto como herramienta estratégica. Esto es lo primero que vamos a abordar, o sea, el proyecto como vínculo entre la estrategia y el valor que se busca dar a la organización. Después, una característica inherente y propia de todo proyecto es la incertidumbre. Como vamos a ver, todo proyecto tiene incertidumbre. Algunos tendrán alta incertidumbre, otros tendrán menos incertidumbre, pero en definitiva, una característica inherente propia de todo proyecto es la incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Es no saber, es desconocer. Y después vamos a ver que el ciclo de vida de los proyectos son fases donde llevamos a cabo metodología FEL y fases donde después aplicamos criterios y herramientas propias de los proyectos EPC. Pero lo que vincula a las fases FEL con las fases EPC son contratos, o sea, el contrato son como los puentes que permiten pasar de la primer parte del proyecto a la segunda, y justamente entonces vamos a ver qué tipos de contratos hay, qué significa cada tipo de contrato y sobre todo, no solo los tipos de contratos, sino las estrategias de contratación, o sea, qué significa adoptar una cierta estrategia de contratación para el tipo de proyecto que llevamos a cabo. Luego vamos a ver la segunda parte del ciclo de vida de los proyectos, la etapa de ejecución de los proyectos, la etapa EPC de los proyectos, y vamos a terminar este webinar hablando sobre lecciones aprendidas que hoy, digamos, ya uno que ha recogido y puede de alguna manera transmitir cuando aplica estas metodologías FEL y EPC. Entonces, como les decía, el proyecto como herramienta estratégica. O sea, toda organización tiene estrategias. ¿Qué son estrategias? Son decisiones de mediano y largo plazo que implican formas de comercializar, formas de producir, que buscan mayores ventas, que buscan menores costos, tiempos de respuesta al mercado más adecuadas. O sea, en definitiva, la estrategia busca plasmar situaciones y decisiones en valor al negocio, en valor a la organización. ¿Cómo logra esto la estrategia? A través de proyectos. En realidad, estamos simplificando, no es un proyecto solamente el que permite que la estrategia se transforme en valor, es el conjunto de proyectos que lleva a cabo la organización. Pero a los fines de simplificar y entender mejor los conceptos, hablemos de un proyecto en forma individual. ¿Cómo logra el proyecto darle mayor valor a la organización? A través de un resultado, resultados que generan el proyecto, que justamente el proyecto a su término
con el resultado generado es el que va a producir las mayores ventas, los menores costos, entrar a nuevos mercados, implementar nuevas tecnologías, nuevos productos, etc. Este esquema que vemos en la diapositiva es muy importante porque muestra la función que tiene el proyecto. O sea, el proyecto articula estrategias con resultados. Esto significa que el proyecto no se justifica a sí mismo. Lo que le da la razón de ser al proyecto, lo que hace que el proyecto tenga sentido, es el valor que genera posteriormente para la organización. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno gestiona proyectos. Porque cuando se gestiona proyectos, lo que hay que tener claro es cuál es la estrategia que hay detrás del proyecto, cuál es la estrategia que da origen al proyecto, y en función de eso, cuál es el valor que el proyecto tiene que aportar a la organización en términos de, insisto, ventas, nuevos clientes, nuevos mercados, nuevos productos en nuevos mercados, nuevas tecnologías. Pero cuando comenzamos los proyectos, muchas veces lo que no tenemos claro, porque no sabemos, es cómo va a ser ese resultado que el proyecto va a generar a su término. O sea, no está claro. Conocemos menos o más que de ese resultado que hay que generar. Tampoco conocemos muy bien cómo va a reaccionar el mercado. No conocemos completamente, por ejemplo, cuál va a ser el precio de los commodities que vamos a vender, cómo va a ser incorporada la nueva tecnología una vez que el proyecto la implemente. Y muchas veces también no conocemos en forma acabada y completa la forma en que el proyecto va a llegar al resultado, o sea, los medios y los procesos necesarios para lograr el resultado que después va a generar el valor que debería aportar el proyecto a su término. Es decir, tanto con el proyecto en sí mismo, como con el resultado, como con el valor aportado, hay incertidumbre. O sea, hay desconocimiento, y cuanto mayor es la incertidumbre, mayor es el riesgo. Ahora, ¿esto significa que no vamos a hacer proyectos por alto riesgo? No. Justamente, cuando estamos encarando negocios, cuando las empresas encaran negocios que están en las fronteras de la competitividad, cuando implementan nuevas tecnologías, cuando pretenden entrar con nuevos productos a nuevos mercados, esto genera incertidumbre. No es ni bien ni mal, es una característica inherente al desafío que se está emprendiendo. Entonces, lo que requiere la incertidumbre es una gestión adecuada al nivel, a la magnitud de incertidumbre que presenta el proyecto. ¿Cómo abordar la incertidumbre? Bueno, sabemos por experiencia, porque así también lo indican las metodologías de gestión de proyectos, que un proyecto se divide en fases, en etapas. ¿Cuál es la función de estas etapas y de estas fases en el tiempo? Entre otras, una de las funciones claves, tiene muchas otras, pero una de las funciones, con la incertidumbre, lo que estas fases producen es una progresiva reducción de la incertidumbre. O sea, las fases del proyecto, las sucesivas fases del proyecto, permiten que la incertidumbre se vaya reduciendo a medida que avanzamos en el proyecto, y esto es una de las características, esto es una de las particularidades de la dirección de proyectos. ¿Qué es gestionar proyectos? Entre otras cosas, es reducir incertidumbre. Y no es casualidad la forma que tiene la curva. La incertidumbre hay que reducirla al inicio, o sea, la reducción sustancial de la incertidumbre
tiene que ser lo más temprano posible. Es por ello que todo proyecto, y cuando digo todo proyecto, no solo proyectos de inversión de capital, no solo proyectos de ingeniería y construcciones, sino realmente hasta podría poner como ejemplo un proyecto mucho más sencillo que es organizar las vacaciones o ampliar la casa. Todo proyecto entonces tiene dos grandes etapas, dos partes claves del proyecto. Una primera etapa es la etapa de desarrollo, es una etapa donde hay que madurar el concepto. Y la segunda etapa es la etapa de ejecución de la solución. O sea, una primera etapa donde hay que desarrollar cuál es la mejor alternativa para la oportunidad, para el negocio que se está presentando. Y una vez que se definió esa alternativa, en la siguiente etapa se ejecuta. Es decir, la etapa de desarrollo comienza con una visualización de esta oportunidad. O sea, comienza con preguntas claves como ¿hay realmente una oportunidad de negocio en esto que estoy abordando? ¿Hay realmente una posibilidad de hacer de esto una oportunidad para la organización? Si realmente hay una oportunidad de negocio y esto es lo que se detecta en esta primera etapa, luego lo que hay que hacer es conceptualizar la solución. O sea, ¿cuál es la forma de materializar esa oportunidad? Nosotros en los cursos que damos muchas veces usamos un video que es el video de la serie esta de megaestructuras de Nat Geo, que lo recomiendo si no lo vieron. Es el video de la construcción de las torres Petronas de la empresa Petronas en Malasia, Kuala Lumpur. Construcción, proyecto que de alguna manera llevó adelante el arquitecto argentino César Pelli. Cuando convocan a Pelli para este proyecto, se visualizó varias oportunidades. Se visualizó una de las oportunidades que el proyecto debía satisfacer era construir un edificio para albergar a los 10.000 empleados de la empresa Petronas. Esta era claramente una oportunidad. Pero apareció otro stakeholder, otro interesado, la política, el primer ministro, que además de querer que sea el edificio corporativo de la empresa Petronas, quería que también fuera el edificio más alto del mundo, para que de alguna manera fuera el símbolo de Malasia en el mundo. Y otra cosa que le pide el primer ministro al arquitecto César Pelli, le pide que además sea de estilo malayo. Y cuando Pelli pregunta ¿y qué es estilo malayo?, es cuando el primer ministro no sabe contestar exactamente qué es lo que quería. Se visualizó la oportunidad, estilo malayo. ¿Qué es conceptualizar? ¿Qué hizo Pelli? Empezó a generar cantidad de alternativas, maquetas, esquemas, borradores. Fueron 8 meses de negociación, 8 meses incluso de discusión, hasta llegar a definir qué es estilo malayo. Y recién cuando se definió estilo malayo, se le dio forma a ese proyecto, se definió el alcance del proyecto. Esta es la función de esta segunda etapa, conceptualizar. Cuando hay una oportunidad, siempre hay muchas formas de abordarla, de materializarla. No hay que quedarse con una, no hay que enamorarse de la que parece más obvia o más inmediata. Hay que buscar otras alternativas, otras formas, como hizo Pelli, de entender qué es estilo malayo. Y una de las cosas que sucede en los proyectos que se manejan hoy en las organizaciones, que esta segunda fase, conceptualizar, se
atraviesa de manera muy rápida, no se le dedica el tiempo necesario, no se analizan bien alternativas, diversas alternativas para materializar la oportunidad. Peli lo dice claro en el video, insisto, si tienen posibilidades de verlo, Peli dice, yo no puedo empezar a hacer planos, no puedo definir el alcance si primero no me pongo de acuerdo en el concepto de la solución, ¿no? En conceptualizar la oportunidad. Una vez que conceptualicé la oportunidad, ahí sí defino el alcance. Y una vez que defino el alcance, le doy detalle. Exacto, como dice Camila, hay un ejemplo similar en Panamá, el museo, exacto, el Museo de la Diversidad, exacto. Empezó en los 90 y se conceptualizó durante mucho tiempo. Después se definió, después le da detalles. ¿Para qué? Detalles necesarios para todos los suministros que hacen falta para implantar, para implementar, para materializar el resultado final que debería ser la respuesta a esa oportunidad. Esto que, digamos, puesto en estos términos, vale para todo tipo de proyectos, incluso, insisto, si uno está organizando un viaje de vacaciones, un viaje de placer, va a visualizar primero qué oportunidad tiene. Cuando entiende la oportunidad va a buscar alternativas de materializar esa oportunidad, o sea, va a conceptualizar la solución para finalmente definirla. Y cuando la tiene definida, que esa es la mejor alternativa, va a empezar a darle detalle, va a empezar a elaborar todos los contratos necesarios para el viaje y finalmente llevar a cabo el viaje. Quiero decir que este esquema vale para todo tipo de proyectos. En los proyectos de inversión de capital y de ingeniería se ha elaborado como una cierta metodología en torno a estas etapas. Entonces, la visualización la llamamos FEL 1. FEL es justamente una sigla que desarrolló el IPA, el Independent Project Analysis. FEL, como vamos a ver en unas diapositivas ya pronto, es Front End Loading, y el FEL 1 es eso, es la visualización de la oportunidad. La conceptualización la llamamos FEL 2, la definición de la mejor alternativa FEL 3, y hasta acá llega la etapa de desarrollo, la etapa de maduración del proyecto. Cuando ya tengo madura la solución a implantar, comienzo con la etapa de ejecución. Y el detalle lo llamamos el engineering, el procurement, la segunda etapa, y el construction, la tercera etapa. O sea, este sería el esquema de siglas o de nomenclaturas de las herramientas que se usan y de los conceptos que se usan en los proyectos de ingeniería y construcciones, pero que son una forma particular de darle forma a fases de proyectos que tienen un ciclo de vida que es común a todos los proyectos que se llevan a cabo. Cuando hace unos minutos comenzamos a hablar del valor que el proyecto debe generar para la organización, ese valor, o sea, si yo mido el esquema de fases, y lo mido como una cadena de valor, una de las cosas muy importantes en la cadena de valor que hay que mencionar en forma paralela a nuestro sistema FEL IPC es la logística de materiales y equipos. O sea, no tenemos que olvidar que muchas veces en los proyectos de inversión de capital, de ingeniería y construcción, el tema de logística de materiales y equipos no se lleva en forma acorde a las necesidades y a los desafíos del proyecto. Entonces, cuando miro el conjunto, no solo de las etapas de desarrollo y las de ejecución, sino también miro el rol que juega la logística de materiales y equipos,
y quiero interpretar esto en términos de valor que se agrega, ¿dónde se agrega el mayor valor? ¿Cuáles son las fases donde ese valor que el proyecto debe suministrar a su término realmente se agrega? Y ese valor se agrega sustancialmente en la segunda fase de la etapa de desarrollo, en la FEL 2. ¿Cómo se agrega ese valor? A través de estas múltiples alternativas que hay que desarrollar, a través de estas múltiples perspectivas que hay que tener en cuenta para dar respuesta a la oportunidad. La FEL 3, la ingeniería básica, llamemos en términos más comunes, podrá agregar valor, pero ya no tanto. Y la siguiente etapa, la etapa de ejecución, el EPC, podrá agregar algo de valor, pero realmente el mayor aporte de valor, realmente el definir la mejor solución, respuesta a la oportunidad que presenta el negocio, esto se logra en justamente la etapa de conceptualización o en la FEL 2. Entonces, ¿qué sería esta metodología FEL, que son las fases que corresponden a la primera etapa, a la etapa de maduración de todo proyecto? En términos de ingeniería, es la ingeniería preliminar y básica necesaria como para que luego la ingeniería de detalle que corresponde a la etapa de ejecución pueda llevarse a cabo en forma fluida, sin mayores cambios, sin mayores interrupciones y de manera expeditiva. ¿Qué dice el IPA, el Independent Project Analysis, que es la organización que justamente es la que desarrolló esta metodología y le dio el nombre de FEL, de Front-End Loading? La FEL es un proceso por el cual una empresa convierte sus oportunidades tecnológicas y de marketing en proyectos de inversión de capital. ¿Qué es lo que hace la FEL? Sustancialmente reducir incertidumbre. ¿Qué significa reducir incertidumbre? Como incertidumbre es no saber, reducir incertidumbre es pasar de no saber a saber. O sea, es desarrollar un conocimiento. ¿De qué? De la solución que hay que implementar para responder adecuadamente a la oportunidad, a la necesidad, al requerimiento que dio origen al proyecto. Acá tienen un esquema simplificado de distintos nombres que en distintas industrias se le dan a estas etapas o estas fases de la etapa de maduración. Dijimos, el IPA, el Independent Project Analysis, lo llama FEL 1, FEL 2, FEL 3. En algunas empresas de oil and gas, en upstream, por ejemplo, lo llaman visualizar, conceptualizar y definir el proyecto. Pero estamos hablando, digamos, de aspectos similares o de características o de funciones similares de cada una de estas fases. En proyectos químicos, business planning, facilities planning; en proyectos de minería, concepto, prefactibilidad, factibilidad. Pero independientemente de los nombres y de las modalidades particulares adoptadas por cada industria, la función que cumplen estas fases es similar. Así, por ejemplo, la FEL 1, la función que cumple la FEL 1 es desarrollar el plan de negocio y establecer la factibilidad en la inversión del capital. En la FEL 1 ya aparece una cantidad de alternativas y la función es comenzar a depurar las alternativas menos convenientes o menos adecuadas y empezar para poder trabajar con aquellas que serían una mejor respuesta a la oportunidad que se pretende capturar.
Cuando la FEL 1 no logra su cometido, o sea, cuando la FEL 1 no es un filtro adecuado a las alternativas, se corre un grave riesgo, es de avanzar con alternativas que no son las que mejor podrían capturar la oportunidad que se busca. Entonces, la FEL 1 es muy importante para hacer una primera depuración y permitir que se siga trabajando en la FEL 2 con aquellas alternativas que tendrían las mejores o las mayores posibilidades de dar una respuesta al negocio que se busca implementar a través del proyecto. ¿Qué hace la FEL 2? Finalmente selecciona la alternativa que mejor responde y desarrolla el alcance de esa alternativa. Se completan los diagramas de flujo. Un aspecto importante de la FEL 2 es aquí empieza a armarse el equipo técnico. En la FEL 1 el proyecto todavía está en el ámbito del negocio. Todavía en FEL 1 el proyecto está bajo la órbita del área de negocios de la compañía. La FEL 2 es la transición. La FEL 2 es cuando el proyecto de a poco va dejando el área de negocios y va entrando a las áreas técnicas y de gestión de proyectos. Por eso es muy importante que aquí empiece a armarse el equipo de proyecto para que sea la transición entre la primera fase, la fase del negocio, y las fases siguientes que van a ser cada vez más técnicas. Finalizar la etapa FEL 2 es clave, porque además, acorde a la definición que hemos logrado y el desarrollo que hemos logrado, el alcance, ya podemos hacer nuestras primeras estimaciones de costo y plazo del proyecto. Y estas estimaciones de costo y plazo, la confiabilidad va a depender del grado de desarrollo del alcance. Así hablamos que en FEL 2 podíamos ya definir costos clase 4, costos clase 3, o sea, costos con una variabilidad en sus resultados, con un grado de certeza propio del grado de detalle que hemos logrado en la documentación de esta fase FEL 2. Y la FEL 3, con la alternativa seleccionada, empieza a desarrollarse la ingeniería que permite luego, en la etapa ejecutiva, convertirse en ingeniería de detalles. Además, en la FEL 3 es importante empezar a darle forma al plan de proyecto, al plan de ejecución del proyecto. En la FEL 3 es una etapa muy cara, es una etapa donde ya la cantidad de recursos y la cantidad de dinero puesta en juego es muy alta. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque una vez que el proyecto entra en la FEL 3 es muy difícil cancelarlo, porque justamente cuando la inversión ya es tan alta cuesta retrotraer esta decisión. De ahí que es muy importante, al término de la FEL 2, establecer controles muy estrictos, controles rigurosos, para ver si el proyecto amerita o no pasar a la FEL 3, amerita o no una inyección adicional de capital que va a ser muy importante ya en la FEL 3. Entonces, ¿cuál es la importancia de la FEL? La FEL básicamente lo que busca es que nos equivoquemos en pequeño. ¿Qué significa? Como reducir incertidumbre es pasar de no saber a saber, no hay otra forma de pasar de no saber a saber que a través de prueba y error. Entonces, ¿cuál es la etapa para equivocarse, para aprender a través de prueba y error? Las primeras fases, donde la inversión es baja. Lo que no hay que permitir es que aprendamos, o sea, que aprendamos de prueba y error en las etapas ejecutivas, donde la inversión es alta. Entonces, la FEL implica definir el proyecto,
formar el equipo de proyecto y justamente la FEL llega hasta la decisión de inversión de capital importante para la etapa ejecutiva. Por lo tanto, la FEL es el proceso clave que debe llevar a cabo el equipo de proyecto antes de la autorización. Ahora bien, yo en un momento mencioné los controles y esta metodología FEL exige de controles al término de cada una de estas fases. Gates. Un tema muy importante porque justamente lo que van a hacer estos gates es permitir que solo avancen proyectos, que solo avancen inversiones que realmente ameritan y que realmente constituyen una oportunidad para los escasos recursos de la compañía. Entonces, cada una de estas fases FEL, de la etapa de maduración, cada una de ellas tiene un gate, preguntas claves que hay que formular al final de cada una. FEL 1 debería terminar respondiendo a la pregunta ¿es robusto el caso de negocio? ¿Vale la pena seguir? FEL 2 ¿está completo el alcance? O sea, de alguna manera el proyecto se aprueba al término de la FEL 2 en el segundo gate. Aquí es donde se aprueba el proyecto. Dijimos, la FEL 3 ya exige una cantidad de recursos y un volumen de inversión importante que justamente debe tener ese gate, ese punto de control al término de la FEL 2. Y lo que va a ser el gate 3 o el punto de control al final de la FEL 3 es decidir si el proyecto está listo para ejecutarse. Pero la decisión de hacer el proyecto la hemos tomado en el segundo gate al término de la FEL 2. El tercer gate, con las denominaciones que ven alternativas como autorización, aprobación, etc., lo que decide es cuál es el momento adecuado para iniciar la etapa de ejecución. Visto esta introducción de las fases de la etapa de maduración del proyecto, veamos un poco los tipos de contrato y qué contratos son más adecuados al nivel de incertidumbre. Básicamente sabemos que hay tres tipos de contratos, tres esquemas contractuales básicos. Precio fijo, a la izquierda, tiempo y material, time and material o unidad de medida, y reembolso de costos a la derecha. ¿Qué significan estos contratos? Distintas formas de asignación de riesgos. Así sabemos que los contratos de precio fijo, si el alcance está bien definido, permiten que el cliente, el inversor, reduzca riesgos y que de alguna manera le transfiera riesgos al vendedor, al contratista, al proveedor, que es quien asume riesgos. ¿Por qué? Porque se dedica justamente a esos trabajos, tiene especialidad, tiene know-how, tiene competencias. Sabemos que una de las condiciones indispensables para que en precio fijo se produzca esta transferencia de riesgos es que el alcance esté muy bien definido. Precisamente, si el alcance no está definido, el cliente va a optar por otro tipo de contrato, reembolso de costos, porque lo que el reembolso de costos hace es que el que asume riesgos es el cliente, y justamente el que de alguna manera reduce riesgos en el proyecto es el vendedor, el contratista. Y el esquema de tiempo y material, unidad de medida de trabajo, por ejemplo, unidad de medida puede ser precio por soldadura o precio por metro cuadrado de, digamos, pared pintada.
Pero también unidad de medida puede ser unidad de medida de recursos, o sea, cuánto vale la hora de ingeniero o la hora de supervisor, en lo que llamamos generalmente por administración. Bueno, estos contratos de tiempo y material, de unidad de medida, de alguna manera permiten equilibrar, compartir el riesgo entre cliente y vendedor. Como decía hace un momento, el contrato de precio fijo, ¿por qué el cliente justamente selecciona este tipo de contrato de precio fijo? Porque para trabajar la triple restricción del proyecto, lo que necesita cuidar el cliente justamente es el costo. El cliente está preocupado por el costo del proyecto. Entonces necesita limitarlo, pero para que el costo del proyecto, a través del costo del contrato de suministro, realmente pueda limitarse, necesito que el alcance esté muy bien definido, que los requisitos técnicos y de calidad estén bien definidos y que el plazo sea realmente un plazo posible, desafiante, pero posible. En cambio, como dijimos, cuando el cliente prefiere la modalidad de reembolso de costos, cuando, otra vez, volviendo a la triple restricción, el cliente opta por la modalidad reembolso de costos cuando necesita tener flexibilidad a la hora de ir definiendo el alcance durante la evolución del proyecto o de los requisitos de calidad. Entonces, como no están definidos ni alcance ni calidad y los va a ir definiendo sobre la marcha, acá entonces el cliente opta por no ponerle un cepo al costo, por de alguna manera permitir que el costo sea un poco más flexible, de modo de ir definiendo el alcance y los requisitos de calidad en el plazo necesario. Con estos esquemas básicos de contratación, veamos un poco cuáles son las estrategias de contratación más comunes con las cuales se pasa de las etapas de maduración, FEL, a las etapas de ejecución, EPC. ¿Qué son estrategias de contratación? Son la definición de la implementación del proyecto, de cómo voy a ejecutar el proyecto y la forma en que el cliente lo va a pagar, que va a pagar esa implementación. Entonces, predominan básicamente en ingeniería y construcciones tres tipos de estrategias de contratación. El tipo 1 es la estrategia donde el cliente licita la última parte del desarrollo o de la etapa de desarrollo, la FEL 3 o también llamada FEED, Front End Engineering Design, licita esta parte de la maduración del proyecto. El proveedor, el vendedor ejecuta de ingeniería básica, ejecuta esta última parte del desarrollo y el cliente vuelve a licitar ahora ya con esta documentación completa la parte ejecutiva, la parte, digamos, la etapa de ejecución del proyecto. Con lo cual, digamos, aparecen como dos vendedores, dos proveedores. El proveedor de la ingeniería básica, por un lado, y a través de una etapa de licitación, el proveedor de todo lo que es la parte ejecutiva, o sea, del EPC. ¿Cuáles son las modalidades más comunes para llevar a cabo la última etapa de desarrollo o FEED? Es modalidades contractuales de reembolso de costos o, en algunos casos, precio fijo. ¿Cuál es la modalidad más usada para el EPC? El precio fijo, o sea, lump sum, contrato cerrado. Entonces, el esquema de esta modalidad es
el propietario tiene una empresa para el desarrollo y otra empresa como contratista general del EPC. La otra estrategia de contratación, también bastante usada, es el cliente llama a licitación para elegir a dos empresas que hagan desarrollos alternativos, o sea, que compitan entre sí para presentar la mejor propuesta de desarrollo a la necesidad del cliente, del inversor. Luego hace una licitación entre estas dos empresas que han desarrollado la última etapa de la maduración del proyecto y licita entre estas dos para aquella que presente las mejores condiciones técnico, económicas, financieras, sea la que ejecute el proyecto. O sea, hay dos empresas que compiten entre sí por el desarrollo y una de ellas va a pasar a ser el contratista EPC. ¿Cómo se lleva a cabo las etapas de desarrollo? Estas puede ser a través de contratos de reembolso de costos o incluso también hay modalidades de precio fijo. Pero nuevamente, la empresa seleccionada para hacer el EPC es la empresa que va a ser contratada a través de una modalidad de contrato de precio fijo o lump sum. O sea, el esquema de este tipo 2 de estrategia de contratación es: dos empresas en paralelo compiten y desarrollan la última parte de la fase de maduración para que el propietario, a través de un proceso de selección de las dos, se defina por una de ellas que va a ser su contratista general EPC. Y el tercer tipo de contratación es cuando el cliente deja en una sola empresa la ejecución de la ingeniería básica y luego de la ejecución, o sea, la ejecución del front-end engineering design y luego la ejecución. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cuáles son las modalidades? Una es la modalidad que conocemos, la modalidad EPC, donde la empresa seleccionada en la licitación inicial completa el desarrollo de la ingeniería básica a través de modalidades de reembolso de costos o de precio fijo. Y luego esta empresa, en un proceso de negociación, negocia con el cliente una etapa EPC a precio fijo. Esto es una de las dos formas que adopta esta estrategia tipo 3. Y la otra forma que adopta la tipo 3 es la que se llama EPCM, o sea, Engineering, Procurement and Construction Management. En esta etapa, la empresa vendedora contratista desarrolla bajo una misma modalidad contractual tanto la ingeniería básica o la última etapa de la última parte de la etapa de desarrollo y luego ejecuta el proyecto. En general, estas modalidades EPCM son con contratos de unidad de medida, time and material o reembolso de costos. En realidad, el proveedor de EPCM es un proveedor de servicios. Es un proveedor de servicios de desarrollo de ingeniería básica y de detalle, de suministros y de gestión de construcción. O sea, hace el construction management. Como ven, en el esquema que sigue, la empresa EPCM gestiona la construcción por cuenta y orden del propietario, que es quien ha contratado a los contratistas que van a hacer las distintas especialidades de la ejecución. Y puesto esto en términos de plazo, de tiempo, un poco se puede concluir
que estas estrategias de contratación con sus pros y sus contras, pero que en cuanto a plazos podemos decir que las estrategias de contratación tipo 1, lo que se llama primero licito, hago la ingeniería básica, vuelvo a licitar y ahora hago la ejecución del proyecto, tienen un plazo de ejecución total que es mayor al tipo 2, cuando hago la competencia entre dos empresas que desarrollan la última parte de la etapa de maduración, pero que ambas en el tiempo se extienden mucho más que la estrategia del tipo 3, tanto la EPC como EPCM, o sea, de cantidad de proyectos que sobre todo ha analizado el IPA, uno puede sacar esta conclusión en cuanto a los tiempos que lleva finalmente cada una de las estrategias. Por supuesto que estas estrategias se seleccionan en función de una cantidad de aspectos que el inversor, el cliente, tiene que tener en cuenta, desde cuál es su capacidad para involucrarse en el proyecto, qué gente tiene, qué experiencia, qué grado de involucramiento necesita tener, etc. Entonces, habiendo visto las etapas o la fase FEL de la etapa de maduración y las estrategias de contratación para pasar de la etapa de maduración a la etapa de ejecución, veamos un poco ahora algunas características de las fases EPC propias de la etapa de ejecución. Uno de los aspectos claves es cómo se va a ir integrando el equipo de proyecto. O sea, el equipo de proyecto para los proyectos de inversión de capital es muy importante que sean equipos completos, que sean equipos donde todas las funciones, donde todas las especialidades están representadas. Estos proyectos tienen serias deficiencias cuando los equipos están incompletos, cuando no están todas las especialidades, cuando no está involucrada a tiempo la gente de operaciones de la planta, la gente de mantenimiento. Entonces, uno de los aspectos claves de la transición FEL-IPC es cómo le vamos a ir dando forma, cómo vamos a ir armando el equipo de proyecto. El otro aspecto muy importante es donde el cliente decide que termina la etapa de maduración para que empiece la etapa de ejecución. O sea, dónde termina el desarrollo para comenzar con la ejecución. Y acá las presiones del negocio, las presiones del mercado, las exigencias a veces de accionistas o de la dirección hacen que la transición entre el desarrollo y la ejecución se adelante mucho más de lo que es normalmente recomendable, que sería al final de la FEL 3. O sea, adelantamos la etapa de ejecución reduciendo la etapa de desarrollo. Pero ¿qué se logra con esto? ¿Qué pasa con esto? Que transferimos a ejecución cantidad de cosas que todavía no están resueltas. O sea, pasamos a ejecutar, pasamos a comprometer grandes inversiones con una cantidad de cosas que todavía no están definidas. Esto se puede hacer, lo que no se puede hacer es desconocer el riesgo que estas decisiones significan. O sea, no se puede a ciegas comprometer el capital necesario para la ejecución sin tener en cuenta cuál es el nivel de incertidumbre remanente con el cual estamos decididos a adelantar la ejecución en desmedro del desarrollo. Y algunas consideraciones, así como hicimos consideraciones respecto a la fase FEL, hagamos algunas consideraciones respecto a las fases de ejecución, EPC. Entonces, insisto, esta decisión, dónde termino el desarrollo para la ejecución, va a ser clave para las
las etapas o las fases EPC. Y la experiencia dice que muy pocos proyectos EPC fracasan en la ejecución. O sea, el fracaso de los proyectos casi nunca es en la ejecución. El origen del fracaso es anterior. Si un proyecto ha sido bien preparado, o sea, si las fases FEL de la etapa de desarrollo han sido consistentes y han generado el valor que deberían generar en esa etapa, la fase de ejecución va a ser simplemente mantener el valor generado en estas fases FEL. Pero si la FEL no fue completa, si la ingeniería con que se inicia la etapa de ejecución no está bien definida, no está bien desarrollada, la etapa de ejecución del proyecto, como dice acá la diapositiva, se va a limitar o se va a focalizar en limitar los daños que fueron producidos en fases iniciales, en fases anteriores. Los controles, o sea, cómo encarar la ejecución, cuáles son los controles que voy a llevar a cabo durante la ejecución, son también una necesidad que hay que definir, que hay que darle forma durante la FEL. ¿Qué otra cosa? La estrategia de contratación. O sea, ¿cuándo sería conveniente desarrollar la estrategia, esas que vimos, cómo voy a hacer el puente entre la maduración y la ejecución? Ese puente, esa estrategia de contratación debería ser definida en la FEL 2, con todos los controles que tengo que llevar a cabo propio de la estrategia que estoy adoptando. En general no se hace. Lo habitual es que la empresa defina esta estrategia en la FEL 3. Lo que se recomienda es que la FEL 2, con la selección del alcance más adecuado o de la alternativa más adecuada, también incluya la selección de la estrategia de contratación más conveniente. Otro aspecto clave de la etapa de ejecución o EPC, tenemos que cuidar mucho más la ingeniería que la construcción. Como decía una persona de obra, vos cuidás la ingeniería, la construcción se cuida sola. Si vos me das una buena ingeniería, no te das problema, sabemos construir. Pero si la ingeniería no es completa, si la ingeniería tiene deficiencias, la construcción va a sufrir las consecuencias de estas deficiencias. Y otra cosa importante en las etapas ejecutivas, en las etapas EPC, compra no es solamente comprar equipos y materiales, compra es una parte de la cadena de valor, compra es un proceso que abastece la construcción, o sea, la función de compra no es solo comprar, la función de compras es hacer llegar los suministros en tiempo y forma a la obra, esa es la función. Compras no termina con la adjudicación de la orden de compra, es un proceso que termina cuando el equipo, el material está disponible en obra en tiempo y forma. ¿Cuál es la realidad hoy de los proyectos EPC? Que son emprendimientos que se llevan a cabo en contextos de recursos escasos. Por lo tanto, este contexto de recursos escasos hacen que los proyectos, sobre todo los de mayor magnitud, los de mayor necesidad de capital, sean más frágiles. ¿Qué significa esto? Cuando la ingeniería se emite tarde, cuando es incompleta, el que va a sufrir esto es la construcción, que es donde de alguna manera está comprometida una buena parte de la inversión de capital. Entonces se reducen la eficacia de la construcción y en forma paralela con una ingeniería incompleta se incrementan sustancialmente los plazos de ejecución.
Y una cosa que a veces cuesta admitir, pero que por experiencia sabemos, que una vez que la ingeniería se atrasó, es muy difícil recuperar el tiempo perdido. Y a veces se toman decisiones que son aún más contraproducentes, porque como la ingeniería se atrasó, entonces pretendemos compensar el plazo total del proyecto produciendo fast tracks con información incompleta que termina siendo mucho más perjudicial para el proyecto. ¿Qué hacemos también cuando se producen retrasos de ingeniería? Se reduce la calidad y los controles de la documentación. Pero esto nuevamente, esos falsos ahorros, esas pretendidas eficiencias que le buscamos a la ingeniería, si hacemos proyectos EPC, termina siendo un factor muy contraproducente para las etapas de procurement and construction, o sea, de compras y construcción. Esto a veces se ve también en las formas en que las empresas que hacen proyectos EPC estructuran la organización, hacen de ingeniería una unidad de negocios. Entonces, claro, si ingeniería es unidad de negocio, ingeniería va a cuidar las horas que le asignaron en cada proyecto, sin importar de que al cuidar las horas no está generando el valor que se necesita aguas abajo, o sea, cuando la FEL es incompleta o la ingeniería de detalle no es lo completa que se necesita, esto tiene consecuencias. Entonces, cuando ingeniería es unidad de negocios, como tal, va a tener que responder por beneficios y por lo tanto va a cuidar las horas en desmedro del proyecto EPC en su conjunto. O sea, un desafío organizacional para los contratistas EPC es que no puedo hacer que las partes sean unidad de negocio. La única unidad de negocio en proyectos EPC es el proyecto, o sea, tengo que mirar el proyecto en su conjunto y las eficiencias del conjunto proyecto, no de las partes. O sea, para empresas que hacen proyectos EPC, un paradigma errado que hay que erradicar es que la eficiencia del proyecto o la eficiencia del sistema proyecto no es la suma de la eficiencia de las partes. O sea, mi proyecto no va a ser eficiente si tengo una ingeniería eficiente que cumple las horas, un sector de compras eficiente que compra barato, porque esto va a terminar siendo tremendamente perjudicial para la última etapa. Otras consideraciones para proyectos de EPC es ver cronogramas sin contingencia, cronogramas sin reserva de contingencia. Esto realmente muestra un exagerado optimismo. Esto muestra como que todo va a salir bien, como que nada va a suceder distinto a lo que está el plan. Realmente, ver cronogramas sin contingencia muestra un grado de, incluso de desconocimiento de la dinámica de los proyectos. Y muchas veces sabemos, y esto es un problema en nuestro mercado, es que las demoras de ingeniería muchas veces se producen por la falta de recursos, tanto en cantidad como en calidad. Y ya para ir terminando, ya estamos próximos a las 9 p.m. de la noche en Argentina, ¿cómo abordar proyectos EPC? O sea, fundamentalmente un equipo de proyecto integrado ya desde la misma FEL, con todas las funciones, con todas las responsabilidades. Hoy los proyectos son tan complejos, hoy los proyectos tienen tantas aristas, tantos aspectos a cuidar, que cada una de estas aristas, cada una de estos desafíos o aspectos tiene que tener una función que lo cuide, que lo represente.
La otra característica, cronogramas realistas, plazos realistas. Trabajar no solo con cronogramas, sino también con histograma. El cronograma solo no me dice nada. El cronograma puede ser espejitos de colores si no lo asociamos a un histograma que muestre si realmente está la gente, están los soldadores, están los cañistas, están los recursos necesarios para ese cronograma que estamos presentando. Hoy la dinámica de los proyectos exige manejar riesgos. ¿Qué significa manejar riesgos? Los proyectos hoy son sumamente dinámicos. Hacemos planes para lograr objetivos, pero lo más probable es que de que ocurran cosas distintas a las que estaban previstas en el plan. ¿Qué es gestión de riesgos? Es tratar de anticipar cuáles son estas cosas distintas a las que teníamos previstas en el plan y que pueden afectar nuestros objetivos. Por lo tanto, hoy los proyectos necesitan mucho más que aferrarse a un plan, necesitan una gestión adaptativa, flexible. Necesitamos plan, pero el plan no va a ser algo rígido, va a ser algo que vamos a tener que ir adaptando y ir sabiendo responder a los desafíos y a los imprevistos y a las sorpresas que nos va a traer todo proyecto, sobre todo en un mundo tan complejo como el que nos toca vivir. Y después un tema clave en proyectos IPC son las estrategias y los métodos de comunicación adecuados, o sea, la complejidad de los proyectos, y recuerden que complejidad o un sistema complejo no es lo mismo que un sistema complicado. Un sistema complicado, como puede ser, por ejemplo, en upstream, en la industria de gas y petróleo, un sistema complicado es un sistema de perforación de un pozo. Es complicado, sí, porque está integrado por muchos sistemas y subsistemas, por muchos componentes, pero hay linealidad entre causa y efecto. El sistema complicado, como es el sistema de perforación, uno oprime un botón y el trépano gira en un sentido. Uno oprime otro botón y el trépano deja de girar. Pero los proyectos son sistemas complejos, no complicados, donde no hay linealidad entre causa y efecto, donde yo tomo una decisión y ocurren cosas distintas a lo que yo esperaba que ocurriese con la decisión que tomo. Por lo tanto, esta complejidad requiere de comunicación, requiere de mucho trabajo en equipo, de equipos integrados, de equipos que representen todas las funciones con estrategias y métodos de comunicación adecuados. Exacto. Acá, como dice Camila, en cada estrategia de contratos también habría que establecer cómo nos vamos a comunicar, acorde al tipo de contrato, cuáles van a ser los mecanismos y los canales de comunicación con el contratista, con los subcontratistas, si es necesario. De esta manera, doy por terminada esta presentación. Denme simplemente un minuto. Quería simplemente presentarles el curso que vamos a hacer ahora en noviembre, donde vamos a trabajar mucho más estos aspectos que hemos visto aquí en forma un poco rápida, en una hora. Este es un curso de 12 horas que empieza el martes 17 de noviembre en el horario de 18:30 a 21:30 de Argentina. Es un curso que se va a poder hacer tanto en forma presencial y también a distancia, igual que este webinar. Además, las sesiones van a quedar grabadas, con lo cual si uno no pudo asistir a alguna sesión, la puede ver después en diferido, o sea, puede bajar la sesión y participar de la misma después en el momento y en el lugar que lo decida. Se recibe un certificado de participación de este curso de IPC y además otorga 10 PDUs.
con esto doy por terminado. Les agradezco mucho la atención, la paciencia. Les vamos a mandar el material de esta presentación. Si alguno quiere el video, también se lo vamos a mandar. Nos pide el video y se lo vamos a mandar. Sí le vamos a mandar la presentación del PowerPoint. Si hay alguna duda, si hay alguna consulta, me dicen en página 25. Bueno, gracias Sebastián. En particular quería saber qué duda hay. Bueno, gracias Roberto. Daniel, bueno, muchas gracias. Les vamos a mandar el material. Acá tienen el mail. Bueno, gracias Daniel. Muchas gracias. Gracias Camila. Sí, acá tienen el mail para contactarse con nosotros. Si quedó alguna duda, si necesitan alguna información adicional, realmente con gusto la podemos dar. Bueno, muchas gracias. Gracias Ei Figueroa. Realmente gracias por participar. Marina, gracias también. Gracias a todos por la paciencia, por el interés. Seguimos en contacto a través entonces de estos mails. Les vamos a hacer llegar el material. Bueno, gracias Francisco, realmente. Bueno, los saludo a todos y dejamos abierto este canal de comunicación a través de los mails. Nosotros vamos a mandar el material y en función de eso podemos seguir entonces y permanecer en contacto con estos temas. Gracias a todos y buenas noches.